Mirar la Vía Láctea desde dentro es aceptar una limitación que no es técnica, sino emocional. Jamás tendremos la imagen externa del lugar donde vivimos. Podemos observar el cielo, dibujar mapas, reconstruir formas, pero siempre lo haremos desde el interior, desde un punto incrustado en la misma estructura que intentamos entender. Es como habitar una casa demasiado grande para nuestras ventanas. Sabemos que existe, pero no podemos verla completa. Carl Sagan decía que somos personajes dentro de la historia, no lectores fuera del libro, y esa frase cambia el tono de la curiosidad, porque nos recuerda que el conocimiento no nace de una posición privilegiada, sino situada. La galaxia no se ofrece como una postal, se ofrece como fragmentos, luz filtrada por polvo, señales incompletas, inferencias pacientes. Y aún así, esos fragmentos pueden acercarnos a algo que se parece a una verdad. Aquí está el conflicto central. La mente quiere distancia para ordenar, quiere perspectiva para descansar, pero la perspectiva total no está disponible, solo queda reconstruir desde adentro, como quien arma un mapa a partir de sombras, ecos y pistas dispersas. Este video es ese intento, un viaje desde nuestro brazo espiral hacia el centro, no para ver la galaxia, como si pudiéramos salir de ella, sino para entender qué significa conocer algo inmenso desde una posición inevitablemente humana. Hay un deseo humano muy antiguo de creer que el lugar donde estamos tiene algún tipo de privilegio, no necesariamente por orgullo, a veces por necesidad emocional. La mente busca un centro porque el centro ofrece orientación, ofrece sentido de pertenencia, ofrece la sensación de que estamos donde deberíamos estar. Cuando levantamos la vista y vemos la franja luminosa de la Vía Láctea, es tentador imaginar que nuestro punto dentro de esa estructura ocupa un lugar especial, como si el hecho de existir aquí fuera una señal de centralidad. Pero la galaxia, observada con paciencia científica, es más indiferente que eso. Y esa indiferencia, aunque puede inquietar, también puede aliviar. Los brazos espirales no son estructuras rígidas, como si fueran brazos sólidos extendidos en el espacio. Son regiones de mayor densidad temporaria, patrones que se forman y se reorganizan, como ondas que atraviesan el disco galáctico. Estrellas, gas y polvo se acumulan en ciertas zonas y esas zonas pueden parecer estables en las imágenes, porque las imágenes congelan el tiempo. Pero la realidad es dinámica. Una estrella puede atravesar un brazo sin permanecer para siempre en él. Un brazo no es un carril fijo, es un fenómeno colectivo, y nosotros, desde dentro, vivimos inmersos en ese fenómeno como quien vive dentro de un clima sin verlo desde fuera. Aquí ocurre una inversión silenciosa de expectativa. No habitamos un brazo privilegiado, habitamos un punto transitorio dentro de un patrón galáctico que no fue hecho para sostener nuestras narrativas de importancia. Esto no significa que la vida sea menos valiosa, significa que el valor no depende de un lugar central. La contingencia del lugar, esa idea de que podríamos haber estado en otra región y aún así el universo habría sido siendo universo, puede tocar una ansiedad profunda, la ansiedad de pertenencia, pero también puede reducirla, porque si el lugar no es un destino elegido, entonces la existencia no necesita justificar su ubicación como si fuera un examen. Aceptar esa contingencia puede ser terapéutico en un nivel sutil. A veces la ansiedad por pertenecer nace de la fantasía de que hay un sitio correcto y un sitio incorrecto, una posición que legitima y otra que excluye. En la escala galáctica, esa jerarquía se disuelve. No hay un aquí que sea el centro moral del disco. Hay regiones con diferentes densidades, diferentes historias, diferentes condiciones. Hay lugares más tranquilos, lugares más turbulentos, lugares donde nacen más estrellas, lugares donde la materia es más tenue. Nuestro vecindario es solo uno entre muchos, y esa idea, cuando se la contempla sin prisa, puede suavizar la necesidad de ser central para ser significativo. La metáfora ayuda a sostener esto sin volverlo frío. Es como vivir en una ola creyendo que esa ola es la forma del océano. Desde dentro, la ola parece definitiva, tiene un borde, un movimiento, una identidad, pero el océano es más amplio, y la ola es apenas una de sus expresiones momentáneas. Así ocurre con nuestro brazo espiral. Es el lugar donde nacimos, el lugar desde el que miramos, el lugar que nos contiene, pero no es la forma completa de la galaxia, ni la prueba de que somos un punto privilegiado. Es simplemente parte del flujo, y quizá en reconocerlo se abre una calma rara, la calma de pertenecer sin necesidad de ser el centro. Hay una forma de estabilidad que la mente desea cuando enfrenta algo inmenso. No es solo una preferencia estética, es una necesidad de orientación. Frente a lo vasto, el cerebro busca una figura fija,
un contorno que pueda sostener. Por eso las imágenes de la Vía Láctea, esas ilustraciones donde la galaxia aparece como un disco elegante con brazos espirales definidos, pueden sentirse reconfortantes. Parecen decir, aquí está, esto es, así es tu casa cósmica. Pero esa sensación de claridad puede esconder una ilusión silenciosa, porque la galaxia no es un objeto quieto, es un proceso. Y un proceso, por definición, no se deja congelar sin perder parte de su verdad. Existe una trampa cognitiva muy humana en confundir representaciones artísticas con realidad dinámica. Las imágenes populares nos dan una forma definitiva de la Vía Láctea, como si alguien la hubiera fotografiado desde afuera. Pero nadie la ha visto así. Nadie ha salido lo suficiente para capturar una postal completa. Lo que llamamos imagen es una reconstrucción basada en datos, comparaciones con otras galaxias, mediciones de movimiento estelar, distribución de gas, mapas en radio e infrarrojo. Es una síntesis, una traducción. Y toda traducción, por buena que sea, simplifica el flujo para hacerlo legible. De ahí nace un paradoxo suave y perturbador. La galaxia que vemos en imágenes nunca existió exactamente de esa forma, no porque sea falsa, sino porque el momento exacto que la imagen sugiere es imposible de fijar. La luz que llega desde regiones lejanas de la Vía Láctea proviene de tiempos distintos. Algunas partes se ven como eran hace decenas de miles de años, otras como eran hace cientos o miles, dependiendo de la distancia y del tipo de medición. El mapa galáctico es un mosaico temporal, un retrato armado con pedazos de pasado. Y aún dentro de un mismo presente, la galaxia se reorganiza, los brazos cambian, el gas se desplaza, las estrellas migran, las regiones de formación estelar se encienden y se apagan con el tiempo profundo. La Vía Láctea es coherente, pero no es inmóvil. Para la mente humana, aceptar procesos continuos sin forma fija puede ser difícil, porque nuestra vida emocional se apoya en formas estables, la idea de hogar, de identidad, de un lugar que permanece. Cuando incluso la galaxia se vuelve un flujo, aparece una sensación extraña, como si el suelo conceptual se moviera. Pero quizá este movimiento no sea una amenaza, quizá sea un recordatorio de que lo real no necesita ser estático para ser confiable. Un río cambia su forma, y aún así sigue siendo un río. Una llama cambia a cada instante, y aún así sigue siendo fuego. Y ahí la metáfora se vuelve inevitable. Fotografiar una llama y llamarla objeto. La fotografía captura un contorno, un instante, una silueta que parece estable, pero cualquiera que haya mirado una llama sabe que su esencia es moverse, variar, recomponerse. La Vía Láctea se parece más a una llama que a una escultura. Vivimos dentro de un patrón que cambia sin dejar de ser reconocible. Y tal vez, al aceptar esa naturaleza dinámica, algo en la mente se suaviza. La idea de que pertenecer no requiere fijar, que comprender no requiere congelar, y que la estabilidad que necesitamos puede ser una estabilidad de leyes y ritmos, no una inmovilidad de formas. Hay una incomodidad silenciosa en saber que existen regiones centrales de nuestra propia galaxia que no podemos ver con los ojos. No es solo una limitación técnica, es una experiencia existencial. Vivimos dentro de la Vía Láctea, miramos hacia su interior, y aún así, una parte esencial de su estructura permanece oculta, como si la casa donde habitamos tuviera habitaciones a las que nunca llega la luz. Esa sensación puede tocar algo profundo, la idea de que incluso lo cercano, incluso lo que nos contiene, puede seguir siendo inaccesible. La explicación astronómica es concreta y al mismo tiempo casi poética. Entre nosotros y el centro galáctico hay nubes de polvo interestelar, granos diminutos que en conjunto bloquean la luz visible. En el espectro que nuestros ojos están hechos para percibir, esa región se apaga, no porque no exista, sino porque la luz no atraviesa. El polvo no es un símbolo. Es materia real dispersa por la galaxia, y su presencia convierte la observación en un juego de sombras. La Vía Láctea no se deja mirar como un objeto transparente. Tiene opacidad,
tiene velos, tiene regiones donde la visión humana, por sí sola, no basta. Y aquí ocurre una inversión científica que puede aliviar la ansiedad de no ver. Ver menos no significa que haya menos información, significa que necesitamos otro tipo de acceso. La astronomía aprende a escuchar donde no puede mirar, a leer señales que no son visibles. Por eso usamos infrarrojo, radio, rayos X y otras ventanas del espectro. Lo que para el ojo es oscuridad, para otros instrumentos puede ser estructura. Lo que parece un vacío puede ser una región densa en emisiones de radio. Lo que parece silencio puede ser un ruido lleno de datos. Esta idea tiene algo de consuelo. La invisibilidad no es ausencia, es apenas una limitación del canal. Sin embargo, en lo humano, aceptar esto no siempre es sencillo, porque la mente asocia no ver con no saber, y no saber con inseguridad. Muchas inquietudes existenciales se alimentan de esa asociación automática, pero el universo, en su calma indiferente, nos invita a otra relación con el conocimiento, la relación con lo indirecto, con lo inferido, con lo reconstruido, con lo que se comprende sin convertirse en experiencia sensorial directa. Y esa relación exige una humildad particular, reconocer que nuestra percepción no define la totalidad de lo real. Esto puede tener un eco más íntimo. Hay muchas cosas en la vida humana que existen sin ser vistas, intenciones, dolores, duelos, recuerdos que no se muestran en la superficie. Saber que la galaxia también tiene su polvo, sus velos, sus regiones ocultas, puede funcionar como espejo, no para dramatizar, sino para normalizar una idea delicada. No ver no es lo mismo que no existir. Lo invisible no es menos real. A veces es solo más difícil de acceder. La metáfora final se sostiene con naturalidad, como intentar entender una ciudad observándola bajo una neblina espesa. Se ven luces dispersas, se adivinan calles, se escuchan sonidos lejanos, se intuye movimiento. La ciudad no desaparece por estar cubierta, solo se vuelve una ciudad que exige otro modo de conocer. Así ocurre con el centro de la Vía Láctea. La polvo y las sombras no son una barrera absoluta, sino un recordatorio sereno de que el conocimiento, cuando se vive desde dentro, es siempre parcial, siempre situado, siempre un diálogo entre lo que el universo permite mostrar y lo que nuestras herramientas pacientemente aprenden a interpretar. Hay una expectativa humana casi inevitable de que el centro de las cosas sea claro, como si la centralidad trajera orden, como si lo que está en el medio fuera el lugar donde todo se organiza y se equilibra. En muchas historias, el centro es el punto de control, el corazón estable, el lugar donde el sentido se concentra. Pero el centro de la Vía Láctea no se parece a esa imagen tranquila. Lo que la ciencia sugiere, con una paciencia que no dramatiza, es que el centro galáctico es un lugar de densidad extrema, de movimientos complejos, de fuerzas intensas y de una asimetría que rompe cualquier ilusión de armonía perfecta. El concepto científico es directo. En las regiones centrales de la galaxia, la densidad estelar es altísima, los campos gravitacionales son más intensos, y las interacciones entre estrellas, gas y estructuras masivas generan dinámicas que no se dejan resumir con una imagen simple. Allí hay más materia por volumen, más energía, más encuentros cercanos, más turbulencia. No es un punto quieto, es un ambiente activo. Y esa actividad no se ve como se ve un espectáculo, se infiere, se mide, se reconstruye con instrumentos que traducen señales en mapas, en velocidades, en distribuciones. Aquí aparece un paradoxo que puede resultar inquietante para la intuición. El centro no es un punto de equilibrio, sino de inestabilidad continua. No porque esté fuera de control, sino porque en un sistema gravitacional tan complejo, con tantas masas interactuando, las trayectorias se vuelven más sensibles, más caóticas, menos previsibles en detalle. El centro galáctico no es una columna que sostiene el orden, es una región donde el orden general de la gravedad se expresa a través de movimientos irregulares, de corrientes de gas, de formación estelar intensa en ciertas zonas, de expulsiones energéticas, de estructuras que cambian. La centralidad, en este caso, no ofrece descanso, ofrece intensidad. Y hay un impacto psicológico sutil en comprender esto. La mente humana tiende a asociar centro con control. También en la vida cotidiana, buscamos un centro emocional, un centro familiar, un centro de identidad, como si allí se garantizara estabilidad.
Pero la galaxia sugiere otra relación con la idea de centro. Estar en el centro no implica dominio, no implica calma, no implica claridad. Puede implicar ruido, puede implicar complejidad, puede implicar una realidad menos amable para nuestras metáforas de orden. Y esa frustración, en el fondo, no es científica, es humana. Es la frustración de descubrir que nuestras imágenes simbólicas no siempre coinciden con la estructura del mundo. El centro de la Vía Láctea, además, no es perfectamente simétrico. La galaxia no es un diseño ideal. Sus barras, sus brazos, sus concentraciones de gas, sus regiones de formación estelar, todo eso crea una arquitectura irregular. Y esa irregularidad puede ser extrañamente liberadora, porque sugiere que incluso lo inmenso no necesita ser perfecto para ser coherente. La belleza del cosmos no siempre es una belleza de simetría, a veces es una belleza de procesos, de patrones que se sostienen en medio de la variación. La metáfora final se impone con una fuerza suave, como el centro de un remolino, intenso, ruidoso e imprevisible. Un remolino no es más estable en el centro, es más potente, y aún así, el remolino existe, el patrón se sostiene, la dinámica es real. De la misma manera, el centro galáctico no nos ofrece una imagen de calma central, sino una acción silenciosa. Centralidad no significa control, y pertenecer a un sistema vasto implica aceptar que su núcleo puede ser precisamente donde la estabilidad humana se vuelve más difícil de proyectar. En esa aceptación, si se la mira sin apuro, puede nacer una humildad tranquila, la de entender que el universo no está organizado para satisfacer nuestras metáforas, sino para seguir, con indiferencia serena, las leyes que lo sostienen. Hay un tipo de inquietud muy particular cuando algo fundamental no puede ser visto directamente. No se trata de duda superficial, sino de una incomodidad más profunda, la sensación de que lo real no siempre se ofrece a los sentidos, de que lo más decisivo puede existir como una ausencia de imagen. Para una mente humana, acostumbrada a confiar en la vista como prueba, esto puede sentirse como una paradoja. Vivimos en la galaxia, hablamos de su centro, y aún así, el corazón gravitacional de la Vía Láctea no aparece como un objeto claro en el cielo, no se muestra como se muestran las estrellas, no brilla como un planeta, no se deja capturar como una forma simple. La observación científica, sin embargo, es firme, paciente e indirecta. Sagitario A** fue inferido por los movimientos de las estrellas cercanas, por sus órbitas rápidas y apretadas alrededor de un punto invisible, como si algo enorme estuviera allí sosteniéndolas con gravedad. También fue detectado a través de ondas de radio y otras emisiones que revelan actividad en la región central. Con el tiempo, las mediciones se volvieron más precisas, los modelos más consistentes y la presencia del agujero negro supermasivo dejó de ser una hipótesis frágil para convertirse en una conclusión robusta. No porque lo hayamos visto con los ojos, sino porque sus efectos son demasiado coherentes para ignorarlos. Aquí surge una inversión de expectativa que toca la imaginación. El centro de la galaxia no es un objeto visible en el sentido cotidiano, es un efecto gravitacional, es una curvatura del espacio-tiempo expresada en el movimiento de otras cosas. En la vida humana, solemos creer que lo importante debe ser evidente, que lo central debe mostrarse, que lo decisivo debe ocupar el espacio como una figura. Sagitario A* contradice esa intuición con una calma absoluta. No necesita mostrarse como forma para existir como influencia. Su realidad se manifiesta en lo que organiza a su alrededor. Aceptar esto tiene una implicación existencial delicada. Significa aceptar realidades comprobadas sin experiencia sensorial directa. Significa reconocer que el conocimiento humano no se limita a lo que el cuerpo puede percibir. La ciencia amplía la percepción, no como un truco, sino como una extensión honesta de nuestra condición. Porque si dependiéramos solo del ojo, viviríamos en un universo mucho más pequeño y, paradójicamente, mucho más engañoso. La vista nos da certezas inmediatas, pero también nos encierra en un rango estrecho. Sagitario A* nos obliga a salir de esa prisión suave. Nos recuerda que lo invisible no es lo no existente y que lo no visto puede ser lo más estructurante. Hay algo profundamente humano en esa lección.
porque en muchos momentos de la vida también convivimos con fuerzas que no se ven, pero se sienten en sus efectos. El paso del tiempo, la gravedad de un recuerdo, la influencia de una pérdida, la presencia de una decisión que cambió todo. No se ven como objetos, pero organizan la trayectoria interior. Sagitario a asterisco, en su silencio, funciona como espejo cósmico de esa verdad. Algunas realidades no se ofrecen como imagen, sino como campo. La metáfora final se sostiene con suavidad, como sentir el viento sin jamás verlo. El viento no necesita forma visible para ser real. Se prueba por la hoja que se mueve, por la piel que se enfría, por el sonido que produce en las ramas. De la misma manera, Sagitario a asterisco se prueba por las estrellas que giran, por la radiación que emerge, por la coherencia de las mediciones. Y quizás al aceptar esta forma indirecta de conocimiento, algo en la mente se aquieta, porque deja de exigir que el universo sea evidente para ser verdadero, y empieza a tolerar con más humildad y más calma la idea de que en el centro de nuestra galaxia hay una presencia que no se muestra, pero sostiene, una presencia detectada, no observada, y aún así profundamente real. Hay una búsqueda humana que se vuelve más intensa cuanto más grande es el objeto de contemplación. La búsqueda de un dibujo definitivo, un contorno final, un mapa que, por fin, diga: así es. Esa búsqueda parece razonable, incluso natural, porque el mapa ofrece descanso, reduce la ansiedad, ordena lo inmenso en una forma manejable. Pero cuando el objeto es la Vía Láctea, esa expectativa se encuentra con un límite inevitable. El mapa nunca coincide con el territorio, no por incompetencia, sino por naturaleza, porque la galaxia no es un objeto estático que se deje capturar como una fotografía, y porque nosotros no estamos fuera de ella para verla completa. El límite del conocimiento aparece aquí de manera clara y al mismo tiempo serena. Los mapas galácticos son reconstrucciones estadísticas, no retratos directos. Se construyen a partir de mediciones de distancias, velocidades, distribución de gas, brillo en distintas longitudes de onda, conteos de estrellas, modelos de cómo se comportan los brazos espirales, inferencias sobre materia oscura. Cada dato es real, cada medición es valiosa, pero el mapa final es una síntesis, y toda síntesis es un compromiso entre fidelidad y legibilidad. Es una forma de dialogar con la realidad, no de reemplazarla. A veces surge un malentendido silencioso. Tratar el modelo como si fuera el propio objeto, como si la representación fuera equivalente a la cosa representada. Es comprensible, porque el cerebro se apoya en imágenes para pensar, y una imagen clara puede parecer más real que un conjunto de números dispersos. Pero la ciencia sabe, con humildad, que el modelo es un puente, no es el destino. El mapa es una herramienta para navegar el desconocido, no una afirmación de que el desconocido se agotó. Y cuando olvidamos esto, la ansiedad por completud se vuelve más dura porque exigimos al mapa algo que no puede dar. Totalidad perfecta. El impacto psicológico de entender esta diferencia puede ser sorprendentemente suave, porque reduce la necesidad de cierre absoluto, permite respirar dentro de la incompletitud sin convertirla en fracaso. Comprender que los modelos existen para organizar la relación con lo real y no para reemplazarlo, cambia la sensación de incertidumbre. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se vuelve un componente normal del conocimiento. No se trata de resignación, sino de madurez intelectual, de aceptar que el universo no se entrega en una sola imagen y que nuestra mente no necesita exigir esa entrega para encontrar sentido. Además, la galaxia está en movimiento y el mapa siempre llega tarde en algún sentido. Incluso el mapa más actualizado es una fotografía conceptual de un proceso que ya cambió mientras era medido. La Vía Láctea respira en escalas enormes, brazos que se reorganizan, gas que se desplaza, regiones que forman estrellas, otras que se apagan. El mapa entonces se parece menos a una postal y más a una conversación continua, donde cada nueva medición ajusta un poco la imagen anterior. Y esa continuidad no debería desesperar. Puede, en cambio, reflejar algo que también ocurre en la vida humana. Rara vez entendemos algo complejo de una vez. Entendemos por aproximaciones. La metáfora final se sostiene con una quietud elocuente, como usar sombras para imaginar la forma de algo que nunca vemos entero. Las sombras no son la cosa, pero revelan su contorno. Un conjunto de sombras, visto con cuidado, permite inferir estructura. Así funcionan nuestros mapas de la Vía Láctea. Son sombras medidas, señales traducidas, rastros interpretados. No nos dan la totalidad, pero nos dan una relación,
Y quizá ahí se esconde una calma rara, la de aceptar que conocer no siempre es poseer una imagen completa, sino sostener un diálogo honesto con aquello que, por su tamaño y por nuestra posición, nunca será completamente visible. Hay una frustración que no siempre se dice en voz alta, la frustración de no poder salir para mirar desde afuera. La mente humana sueña con una perspectiva total, porque la perspectiva total parece prometer seguridad, como si al ver el conjunto, el caos se ordenara y el sentido apareciera con claridad. Pero cuando se trata de la Vía Láctea, esa salida no existe. No podemos tomar distancia real de nuestra propia casa galáctica. Estamos dentro y estaremos dentro. Y esa condición, lejos de ser un obstáculo accidental, es una característica esencial de nuestra relación con el cosmos. Somos parte del sistema que intentamos comprender. Aquí surge un insight filosófico-científico que puede resultar extrañamente liberador. El conocimiento situado no es una falla, es una condición. No conocer desde afuera no significa conocer menos de manera despreciable, significa conocer de otra forma. La ciencia, en su versión más humilde, siempre ha sido un arte de inferencias. No vemos los átomos con los ojos, pero conocemos su estructura por los efectos. No vemos la curvatura del espacio-tiempo como un objeto, pero la inferimos por el movimiento de la luz y de la materia. No vemos la Vía Láctea completa como una fotografía, pero reconstruimos su arquitectura a partir de señales dispersas. Conocer desde dentro exige una paciencia diferente, una confianza diferente, una idea distinta de lo que significa entender. La inversión final es delicada. Estar dentro no impide comprender, solo exige humildad, exige aceptar que la totalidad no será una experiencia directa, exige tolerar que habrá zonas oscuras, regiones ocultas por dolvo, modelos que se ajustan, mapas que cambian, preguntas que maduran sin cerrarse del todo. Exige reconocer que el universo no está diseñado para ser cómodo a la intuición humana, y sin embargo, a pesar de esa falta de comodidad, el conocimiento avanza no como conquista, sino como diálogo. Avanza como una conversación larga entre lo que el cosmos muestra y lo que la mente humana aprende a formular. Esta aceptación puede tener un eco cotidiano inesperado, porque la vida humana también está llena de sistemas complejos que no se pueden ver desde afuera. Una familia, una sociedad, una cultura, una historia personal. A menudo buscamos una perspectiva externa para juzgar, para decidir, para sentir que tenemos control, pero muchas veces solo existe la perspectiva interna, la de quien participa, la de quien está implicado, la de quien no puede separar completamente el observador de lo observado. Entender la galaxia desde dentro puede convertirse, sin imponer ninguna elección, en un espejo silencioso para entender la vida. Hay cosas que solo se conocen por aproximación, por convivencia, por paciencia, por atención sostenida. Aceptar vivir dentro del sistema no elimina la inquietud, pero la reorganiza. La inquietud deja de ser un reclamo contra la realidad y se vuelve una parte natural del vínculo con lo inmenso. La mente aprende a descansar en una verdad menos rígida. No necesitamos estar fuera para conocer. No necesitamos totalidad para tener sentido. Necesitamos coherencia suficiente, preguntas honestas y la capacidad de sostener lo incompleto sin transformarlo en angustia. La metáfora final aparece con una simplicidad casi inevitable, como comprender un bosque viviendo entre los árboles. Desde dentro no se ve el bosque como un contorno perfecto, se ven troncos, se oyen hojas, se siente humedad, se intuyen claros, se percibe la vida en fragmentos, y aún así, viviendo allí, se aprende el bosque, se aprende su ritmo, su densidad, su lógica. Así ocurre con la Vía Láctea. Desde el brazo hasta el centro, lo que cambia cuando aceptamos nuestra posición interna es el tono con el que miramos. Menos exigencia de totalidad, más humildad ante lo vasto y una calma más realista al reconocer que pertenecer no es una desventaja, sino la condición misma de estar aquí, mirando hacia arriba, intentando comprender desde el lugar donde existimos.